Gentiles amigos, qué placer tener su compañía nuevamente en este espacio de mirada profunda, un espacio de periodismo sin compromisos. Conversaremos, como cada semana, con el maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carsolio, a quien saludamos con el gusto de siempre. Hola, querido Víctor. Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado de encontrarnos y con nuestros amigos. Excelente inicio de semana, muy buenos días. Igualmente, muy buenos días, la última semana de septiembre. Querido Víctor, es para quedarse sin palabras. Por un lado, por ejemplo, secuestran a una presidenta municipal, la de Cotija, Michoacán. Y por el otro lado, el ejército de Guatemala moviliza tropas a la frontera con México. En el segundo caso, la movilización militar guatemalteca tiene que ver con el desfile que ha hecho el cártel de Sinaloa para desafiar al cártel Jalisco Nueva Generación. En Chiapas, la situación es gravísima por el poder real de la delincuencia organizada. Es un reflejo de lo que pasa en otras partes del país. Quisiera, como siempre, y por favor, pedirte tu análisis. Lo has dicho muy bien, querido Jorge. Mira, es una tristeza, lo hemos venido diciendo ya desde hace algún tiempo. Incluso se ha confirmado por parte del gobierno de los Estados Unidos que algunas personas, algunos agentes de sus diferentes agencias de seguridad están ya realizando operaciones de investigación en nuestro territorio. Y esto, querido Jorge, lo único que exhibe es la falta de un Estado de Derecho, la falta de un gobierno que cumpla con su obligación elemental que lo justifica en su existencia, que es dar seguridad y protección a la ciudadanía. Lo que se observó en Chiapas no es un caso aislado, querido Jorge, como lo quiere hacer ver el presidente de la República. Sucedió también en Chilpancingo, sucede de manera cotidiana en Michoacán, en Sinaloa, en Jalisco, en Zacatecas, en Baja California, donde tenemos a un ex gobernador acusando a la actual gobernadora de ser la principal cabecilla de un cártel de narcotráfico. Sucede en Veracruz, en fin, querido Jorge, en todo el país. Y esto se explica única y exclusivamente, como lo hemos dicho en ocasiones anteriores, por la complicidad de un narcogobierno encabezado por el presidente de la República, que lejos de asumir la responsabilidad que tiene frente a la ciudadanía, lo que hace es tratar de minimizarlo, tratar de señalar que son casos aislados, que son casos que se presentan de manera accidental en partes limitadas del territorio nacional. Y esto, querido Jorge, lo único que hace es exacerbar la delincuencia que hoy tristemente aqueja a la inmensa mayoría del país. Bueno, incluso hay una estadística que refiere vergonzosamente que el narcotráfico, que la delincuencia organizada es uno de los principales bastiones económicos del país porque se ha convertido en uno de los principales patrones en el sentido de darle empleo a un número importantísimo de mexicanos. Esto es escandaloso, querido Jorge, y se ha venido construyendo particularmente a través de los años de la actual administración. Y totalmente de acuerdo. Fue un estudio que reveló que uno de cada cinco empleos, si la memoria no me falla, uno de cada cinco empleos es generado por el narcotráfico o por la delincuencia organizada, y es que las continuas matanzas entre ellos hacen necesario reponer a las personas, a los jóvenes que pierden la vida. Entonces, muy, muy delicado es todo esto. Y más me parece
querido Víctor, que la delincuencia organizada pueda ser la que mediante presiones o mediante sobornos o mediante actos de terror o todo combinado, incline la balanza en la próxima elección de presidente de la República, de diputados y de senadores, el 2 de junio de 2024. Efectivamente, querido Jorge, también lo referimos. Hay un pacto implícito, tácito, entre el gobierno de la República y diferentes grupos de la delincuencia organizada. Lo hemos dicho y lo volvemos a repetir, querido Jorge. El principal socio de este gobierno es la delincuencia organizada, es el narcotráfico. Y esto también lo hemos referido, querido Jorge, no va a terminar bien. El presidente de la República cree que puede hacer de estos grupos criminales socios, que puede hacer de estos grupos criminales comparsa y que puede tratar de controlarlos. Esto, querido Jorge, es el mayor error que ha cometido la actual administración dentro de los muchos que ha cometido, pero es el que más agravia porque expone a la ciudadanía en manos de estas personas que no tienen ningún tipo de escrúpulo para lograr sus objetivos, querido Jorge. Una especie de guerra generalizada del narco en territorio mexicano, ¿ese es el riesgo? Sí, por supuesto, es un territorio hoy en disputa, en guerra, entre diferentes grupos de la delincuencia organizada, justamente, digamos, acompañados, ¿no? En una comparsa abierta, desde luego insostenible, intolerable por parte del gobierno de la República y por varios gobiernos estatales y municipales. Querido Víctor, muchísimas gracias por el análisis este inicio de semana y pronto estaremos en comunicación. Igualmente, querido Jorge, un abrazo afectuoso a ti y desde luego a todos nuestros amigos. Correspondido, gracias. También nuestra gratitud a la doctora Laura Flores Reyes por haber inspirado estas entrevistas y sobre todo a usted, porque como siempre decimos, nos ve, nos escucha y participa. Nosotros no solemos pedirle que se suscriba al canal. No pretendemos ningún beneficio económico, pero si le gusta, suscríbase y si le gusta, recomiéndelo. Si gusta. Y si no, aquí estamos, la verdad, para hacerlo de manera desinteresada. Lo único que nos mueve es el bien de México, de las actuales generaciones y de las generaciones que vienen. Piense, pensemos en los jovencitos de preparatoria, de secundaria, en los niños de primaria y preescolar. Piense en los bebecitos que están en manos de en brazos de sus padres. Pensemos en nuestros ancianos. Pensemos en México y reflexionemos en todo lo que sucede. Disculpe que haya hecho esta apostilla, dirían por ahí. Le mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima.